Inmortal Afrodita, la del trono pintado, la hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego, no a mí. No sometas apenas ni angustias el ánimo, diosa. Pero acude aquí. Si alguna vez en otro tiempo, al escuchar de lejos de mi voz la llamada, la has atendido. Y dejando la hora morada paterna veniste, tras aprestar tu carro. Himno a Afrodita. Hola, ¿te has enamorado? ¿Qué es el amor? ¿Qué son los celos? ¿Crees que los celos y el amor son esos compañeros inseparables de todo ser humano enamorado? ¿Sí? Bien. Soy Patricia Morales Sánchez. El día de hoy seré tu profesora en la asignatura de Literatura 2 de sexto semestre. La estrofa que acabas de escuchar fue escrita por Safo de Lesbos, la primera mujer en escribir poesía lírica. También se le conoce como la 10ª musa, nombre que le otorgó el gran pensador Platón, haciendo referencia a las divinidades inspiradoras de las artes. El día de hoy, la poesía de Safo será el medio por el cual vamos a identificar imágenes actuales a partir de los textos literarios. Es por eso que te pido que tengas a la mano tu libreta y tus lapiceros y puedas tomar apunte de este interesante tema. Gracias. El amor. El amor es el sentimiento más grande y hermoso que cualquier ser humano puede experimentar. Este sentimiento nos inspira y nos motiva a ser mejores personas. Pero cuando no es correspondido, suele ocasionarnos mucho sufrimiento. Es por eso que a lo largo de la historia se han escrito miles de películas, canciones y novelas que giran en torno al amor y al desamor. No podemos olvidar aquella guerra que duró 10 años a causa de un gran amor, el de París y el de Helena de Troya, o el fatídico desenlace que tuvo Romeo y Julieta, o hace poco con Macondo, ese pequeño pueblo que fue borrado de la faz de la tierra a causa de las locuras que en nombre del amor la familia Buendía cometió. De hecho, es el sentimiento que hoy nos trae aquí. Jorge, un joven estudiante de sexto semestre, tiene muchos problemas, o al menos eso cree. En algunos días va a poner en práctica o en escena la obra de teatro Antígona. Se encuentra presionado. Está preparando todos los materiales para que esta escenificación salga de lo mejor. Y también está cumpliendo con las tareas que tú ya conoces. Sin embargo, algo lo abruma. Jorge se ha enamorado. Él no sabe cómo ni cuándo expresar su amor. Lo que sí sabe es que si no lo hace en los próximos días, muy probablemente nunca lo haga. Pues como tú lo sabes, el semestre en algunos meses termina y puede que no vuelva a ver a la señorita. Preocupado y angustiado, le pregunta a su maestra de literatura. Pide un consejo. Ella le dice, ¿sabes, Jorge? Debes leer. Lee mucho. Lee a los grandes griegos. Pero sobre todo, prepárate para poner en marcha tu obra. Tal vez este consejo no era lo que Jorge esperaba. De hecho, tal vez tú y yo esperábamos otro consejo que también nos ayudara a nosotros. Sin embargo, ¿por qué debería Jorge leer a los grandes griegos? ¿Por qué tú y yo deberíamos retomar la historia de ellos para saber un poco más del amor? Pues bien, antiguamente los griegos creían que todos los seres humanos estábamos conformados por 4 dimensiones. La dimensión física, la dimensión emocional, la espiritual y la mental. Estas dimensiones hacían que los seres humanos fueran seres privilegiados sobre la tierra, seres capaces de expresar sentimientos y emociones. Pero a su vez, estas
daban como resultado acciones. Acciones que tenían que ver con el destino de la persona. Los griegos siempre estudiaron todo, entre ellos el amor. Para ello clasificaron el amor en tres tipos, eros, filia y ágape. Sin embargo, ese será otro tema. El día de hoy nos vamos a centrar en la literatura griega. Para ello te pido que contestes y analices las siguientes preguntas. ¿Qué es la literatura griega? ¿Qué géneros y características comprende la literatura griega? ¿Qué elementos de la literatura griega predominan en nuestra actualidad? Pues bien, para comenzar a explicar lo que es la literatura griega, debes recordar que la literatura es el arte de la expresión con palabras. Así nos será más fácil recordar algunos conceptos de la literatura griega. En la historia de la literatura universal, la literatura griega marca una gran influencia en las letras del occidente y son un punto de partida para los géneros literarios que hoy conocemos. La literatura griega nace en la antigua Grecia, en la península de los Balcanes, una de las 3 penínsulas que hoy conforman Europa del Sur. Esto en el año 1200 a 146 a.C. Terminó con la batalla de Corinto, a manos del gran Alejandro Magno. Seguramente has escuchado de este personaje. La antigua Grecia fue conquistada y estuvo bajo el dominio de los romanos hasta el año 395 después de Cristo. Muchos historiadores coinciden que realmente fueron los griegos quienes conquistaron a los romanos. Estos, cuando deciden ampliar su territorio, llevan consigo la educación, la filosofía, el arte y la política, obviamente la literatura. Tanta fue su influencia que los romanos construyen la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca donde guardaban las grandes obras de los griegos. Desgraciadamente fue encendida. Eso queda entre los secretos de la humanidad. La literatura griega tiene como característica su mitología. Los griegos tenían 12 divinidades que los ayudaban a explicar los hechos de su vida cotidiana. Por ejemplo, hoy tú siembras una semilla. Esa semilla no germina. ¿Qué crees que dirían los griegos? Bien, que los dioses se han enfurecido contigo, que te quitaron algún don. Y entonces, es así como ellos le daban explicaciones a todos sus hechos a base de sus divinidades. Los griegos creían que sus dioses eran seres impredecibles, seres con sentimientos y emociones como tú y como yo. Ya con el tiempo y el cristianismo, este concepto cambió. Cambió a un concepto de un Dios omnipotente y que ama a todos de la misma manera. Los griegos no estarían muy de acuerdo. Pues de hecho recuerdo a Ulises, que tardó 10 años en regresar a su casa porque los dioses no estaban muy contentos con él. La literatura griega está conformada por 3 géneros literarios: el dramático, la poesía épica y la poesía lírica. El género dramático estaba escrito para ser representado en obras de teatro. Estas se llevaban a cabo en rituales religiosos o en las fiestas de Dionisio. Fiestas que se celebraban al finalizar el invierno e iniciar la primavera, con el objetivo de agradar al dios del vino y así asegurar un año de una tierra muy fértil. El género dramático estaba dividido en 2 subgéneros: la tragedia y la comedia. Entre las particularidades de la tragedia tenemos el destino divino y la muerte, así como el heroísmo por parte de sus protagonistas, que desarrollaban valores y virtudes que todos los seres humanos tenían que poseer. Desgraciadamente, nunca tenían un final feliz. Sin embargo, la comedia era otra cosa.
comedia tenía como objetivo entretener al público y, por medio de este, hacer una crítica social. Aquí siempre salían victoriosos. El protagonista siempre tenía su final feliz, pero no lo hacía por sus valores ni sus virtudes. Realmente lo hacía porque ponía en juego artimañas para salir victorioso de sus infortunios. También tenemos a la poesía épica, la poesía de los grandes héroes, de los semidioses, de hazañas sin igual. Esta tradición era de manera oral. Recuerda que hasta ese entonces la escritura no estaba totalmente desarrollada, por lo que se transmitía de aedros a aedros. Recordemos que el territorio de la antigua Grecia estaba conformado por muchas montañas. Era difícil que un autor llevara su obra a lo largo de esto. Por eso se hacía valer de los aedros. Algo así como un teléfono descompuesto. De hecho, si buscas en internet, podrás encontrar que para una historia hay muchas versiones. El gran autor de este género, Homero. La Ilíada y la Odisea lo hicieron inmortal. Así llegamos a la poesía lírica. Una poesía que fue escrita literalmente para ser acompañada de la lira. Aquí nos olvidamos de los héroes, de las hazañas y del pasado. Nos centramos en el presente. Personaje principal, yo. Los sentimientos. Primera persona. Autores más reconocidos de este género, Alceo y Safo de Lesbos. Ahora que recordamos algunas características de la literatura griega, quiero que respondas y analices las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante Safo de Lesbos en la literatura griega y en nuestro tiempo? ¿Qué imágenes actuales puedo identificar a través de la literatura de Safo de Lesbos? Pues bien, Safo de Lesbos. Safo nació en el año 620 a.C., en la isla de Lesbos, específicamente en la ciudad de Mitilene. Se cree que nació de una familia aristocrática. Es así que ella adquiere favoritismo y puede estudiar. Safo de Lesbos es considerada entre las más grandes autoras de la literatura, no solo griega, también universal. ¿Qué le aseguró un lugar entre los grandes autores? Pues bien, te lo voy a explicar. La Casa de las Musas. Quiero que te imagines a ti, señorita, en el año 650 a.C., en la polis, ciudad de Atenas. ¿Quieres estudiar? Hay un pequeño problema. Eres mujer. Antiguamente, la educación era para los hombres. Filosofía para los hombres. Política también para los hombres. Y bueno, ya no hablamos de las artes ni la literatura. Aunque Atenas era una polis que se gobernaba de manera democrática, obviamente no tenías derecho a votar. Safo de Lesbos piensa totalmente diferente. Safo de Lesbos cree que las mujeres tienen mayor potencial, que no deben conformarse con casarse y tener hijos, aunque esto no está mal, es muy loable. Pero Safo funda la Casa de las Musas, una casa que instruye a las mujeres en las artes, así como en el desarrollo de sus emociones, haciendo a un lado todas las ideas de la sociedad de su época. También, Safo fue una mujer totalmente innovadora, pues ella, aparte de realizar poesía, lo hacía acompañado de una lira. Eso la sitúa en un lugar totalmente diferente a sus contemporáneos. Fue la primera mujer que hizo poesía romántica y
aparte podemos decir que la cantaba. Muchos creen que fue quien inventó la flauta, pero de estos datos aún no hay mucha información. Ella hizo algo particular con su poesía. Inventó la estrofa sáfica. ¿Qué es la estrofa sáfica? Bien, escribía estrofas de 4 versos, 3 de ellos en decasílabo y un pentasílabo. Los endecasílabos tenían la característica de estar acentuados la primera, cuarta, sexta u octava y 10ª sílaba. Estos acentos podían ser prosódicos o gráficos. Estilísticamente se caracterizó por crear una poesía totalmente intensa. Esto es, ella creía que los sentimientos eran los mismos siendo hombre o mujer. Así que cualquiera que quisiera recitar sus poemas lo podía hacer. Y el destinatario también podía ser una mujer o un hombre. Bien, es por ella y para ella que nace el concepto de amor sáfico. Un amor que tú ya conoces, verás. Es ese cariño que tienes por tu mejor amiga, la complicidad que tienes con tu hermana o el amor puro y sincero con tu madre. Así podemos decir que el amor sáfico es aquel amor puro, tierno y femenino que puede nacer entre 2 mujeres, pero no precisamente para una relación amorosa o erótica. Nada que ver con eso. Actualmente, por Safo, tenemos las palabras lesbiana y lesbianismo. En la antigua Grecia, usarla y hablar así de una mujer era catalogado como algo despectivo. Pues recordemos que las mujeres no tenían derecho al estudio y solo lo hacían en la isla de Lesbos. Así que, si bien se usaba como un gentilicio para las personas que habían nacido en dicha isla, también se podía decir que era una burla hacia las mujeres que querían superarse. Actualmente, estas palabras ya son parte de nuestro lenguaje. Con estas expresamos una orientación sexual totalmente normal. Pues bien, si Homero se hizo inmortal con ese caballo que penetró las murallas de Troya, Safo lo hizo con sus versos, con la intensidad del amor y del desamor. ¿Qué tienen en común? Safo, una mujer que nació en el año 620, Jorge, tú y yo. Pues bien, los 4 sentimos amor. Me gusta pensar que el consejo que la maestra le dio a Jorge tiene un trasfondo. Algo así como que lo teníamos que descifrar. Recordemos, Jorge, debes leer. Lee mucho. Lee a los grandes griegos. Pero sobre todo, prepárate para poner en marcha tu obra. Me suena como una advertencia. Algo como, Jorge, no sabes si tu amor será correspondido. Safo ya hablaba de esto. De hecho, Safo dice, amar es gozar mucho, pero llorar mucho más. Parte de la autorrealización de las personas es el amor y el desamor. Es por eso que Safo cree que la poesía debe describir las 4 dimensiones de los seres humanos. Lo podemos ver en los siguientes versos. Llegaste, lo hiciste, y yo te deseé ardientemente, y helaste mi corazón encendido en deseo. Si analizamos estos 2 versos, vemos a una Safo que le dice a su ser amado las sensaciones que despiertan en ella, tanto físicas como
como emocionales. Realmente a Safo no le interesa si la gente ve bien que se exprese de esta manera sobre el erotismo y la sexualidad. Si investigas la obra de Safo, vas a encontrar mucho amor y mucho erotismo en sus poemas. Tal vez Safo lo que hacía era hacer homenaje a su nombre. En el antiguo griego, Safo significa el ser que es claro, el ser que es transparente. Tal vez por eso ella escribe de esta manera. Para ella no es causa de pena hablar del amor, hablar del desamor y hablar del erotismo, aunque sea el año 650 a.C. También Safo habla de un amor, no un amor romántico, un amor sin goce, un amor melancólico, un amor en el que nadie puede luchar contra él. Eso lo vemos también en el siguiente poema, que es a los dioses me parece símil. Me parece semejante a los dioses, aquel que frente a ti está sentado y te escucha cerca de ti, que cantas dulcemente una historia y ríes amable. Tu risa me ha desgarrado el corazón en el pecho. Safo. Aquí podemos ver una Safo enamorada, enojada, triste y celosa. Incluso podría yo decir que un tanto triste, pero también insegura. Si te das cuenta, en el primer verso, ella cree que el joven que está sentado al lado de su amada parece un dios. Safo cree que el amor y los celos son siempre presentes en todas las relaciones. Safo define los celos como el resultado de la contemplación de alguien que goza de los favores del ser amado. ¿Has sentido celos? ¿Has visto a alguien que goza de los favores de la persona que amas? Pues bien, para Safo esto es totalmente inevitable. Recordemos que Safo dice que para todo amor siempre va a haber un desamor y que el amor en ocasiones también es triste. A causa del verso anterior, mucho se especuló acerca de la orientación sexual de Safo. Sin embargo, podemos pensar que lo hacían porque no habían leído a Safo. Y eso lo podemos observar en los siguientes versos. Pues Safo se sitúa tanto en el lado femenino como en el lado masculino. Pienso yo que jamás, joven habrá, viendo la luz del sol, que se pueda decir que en su saber se te parezca a ti. Como puedes ver, Safo le escribe a un hombre. Mucho se dice que Safo escribía a través de su experiencia y que los versos donde hace referencia a una mujer realmente fueron versos dedicados a su hija Clarice. Pues ella describía cómo podría sentirse al ver a su hija enamorada. En la estrofa y los versos anteriores, podrás ver que Safo habla que se ha enamorado. Sabe que a lo largo de su vida no va a encontrar un ser igual. Algo que caracteriza a Safo es que cree que la intensidad de los sentimientos es cosa muy personal. Que podemos enamorarnos a lo largo de nuestra vida de varias personas, pero la intensidad no la despierta el ser amado, sino es algo que es parte de nuestra naturaleza. Irónicamente, Safo, que le escribe al amor, muere por desamor. Según la historia, cuando Safo tenía 40, 50 años, se enamora de Faón, un joven marinero. Un buen día llevó a Afrodita en su navío.
Al preguntarle a Afrodita qué es lo que quería a cambio del favor, Faón le dijo que no quería nada. Afrodita se asombra y le da la belleza sin igual. Safo de Lesbos cae rendidamente enamorada. Safo la desprecia. Faón la desprecia. Y entonces, Safo de Lesbos corre a un acantilado y se suicida. Safo escribió aproximadamente 15,000 versos. Actualmente solo tenemos 200. Pero en el año 2014 se encontró un papiro con un poema. Así que aún podemos tener la esperanza de que mucho de su poema llegue a nuestra generación. Safo fue una gran mujer. Safo cree en el amor, cree en el desamor, pero sobre todo sabe que estos sentimientos son parte de la autorrealización de las personas. Así que esperemos que Jorge tenga buena suerte al declarar su amor. Y que si no es correspondido, de todas maneras habrá aprendido una lección. Espero que con esta explicación hayas identificado imágenes actuales. Imágenes que no solo se veían en la antigua Grecia, sino también en nuestros tiempos. Safo nos enseña mucho. Safo cree que el amor debe ser igual entre hombre y mujer, que no tiene nada que ver con la orientación sexual y que debemos de respetar los sentimientos de las terceras personas. Espero que con esta clase hayas recordado algunos conceptos, como la literatura griega, la mitología, las características de los géneros literarios. Que te hayas identificado con Safo de Lesbos, una mujer totalmente innovadora, una mujer que fue en contra de las prácticas sociales de su época, que creyó en ella misma, que creyó en su potencial, creyó que podía ser feliz dedicándose a su pasión. Pues como dato curioso, podrás saber que Safo construyó la casa de las musas con la herencia que sus padres le dejaron. Incluso que Safo creía que el amor es la perfecta expresión de la palabra. Es así como cerramos nuestra clase de literatura del día de hoy. Fue un gusto compartir contigo este contenido. Y recuerda algo, tal como lo dice Safo, lo que es bello es bueno, pero lo que es bueno algún día será bello. Fue un gusto estar hoy contigo. Soy Patricia Morales Sánchez. Hasta luego.